llega la balanza. Cuando hay una sentencia que se piensa que puede ser violatoria de derechos fundamentales, que puede haber incurrido en una vía de hecho, proferida por el Consejo de Estado, ¿a dónde hay que ir? Al Consejo de Estado. Y si es de la Corte Suprema, hay que ir a la Corte Suprema. Es decir, se está haciendo exactamente lo que usted dice, pero se está haciendo desde el año 2000 y ha llevado a una verdadera situación desesperada para mucha gente cuando los fallos no han sido adoptados en derecho. No, a ver, doctor José Gregorio, hay un punto del cual discrepo, porque usted está diciendo que la Corte Suprema o el Consejo de Estado van a decir otra vez, no, nosotros no violamos los derechos y ni siquiera la envían a la Corte. No, acuérdese, usted sabe muy bien que hay obligación de enviar todas las sentencias de tutela a revisión de la Corte. Entonces, así digamos en el Consejo de Estado o en la Corte que Suprema. No, sí, o en la Corte Suprema, perdón, que en un momento dado no se cometió la violación, no se incurrió en la violación, necesariamente tenemos que enviarlo a la Corte Constitucional. Y la idea es que la Corte puede seleccionar o no, supongamos que seleccione uno de estos fallos o de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, y que determine que se violó o se amenazó un derecho fundamental. Estamos ahí de acuerdo y yo hasta allí estoy de acuerdo. Lo que no comparto es que entre la Corte Constitucional a dictar el fallo de reemplazo. Me parece que una vez determinado que definitivamente una de estas altas cortes violó un derecho fundamental, debe decirlo, violó el debido proceso, violó el derecho de defensa, X. Pero entonces, bueno, que anulara la sentencia. No, entonces remita nuevamente para que se dicte la sentencia de reemplazo, pero que la dicte el juez natural, bien sea Consejo de Estado o bien sea Corte Suprema. A ver si le entiendo bien. Entonces, la tesis suya consiste en esto, en que si la sentencia fue dictada, por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, el ciudadano considera, el que fue derrotado en el curso de ese trámite, considera que le fue violado su derecho al debido proceso, su derecho de defensa, su derecho a la prueba, que se incurrió en una vía de hecho, entonces, que vaya a la Corte Constitucional. A la revisión eventual. A la revisión, que sabemos que es una lotería. Es más fácil ganarse el baloto que la Corte Constitucional escoja el caso. Pero vamos a suponer que es tan de buenas ese ciudadano que la Corte Constitucional revisa la Corte Constitucional. Y que si la Corte Constitucional encuentra que hubo, por ejemplo, esa violación flagrante que se dio con condenas a personas que eran sencillamente el único delito que han cometido era tener el mismo nombre del verdadero delincuente. Eso ha ocurrido y lo ha establecido con claridad la Corte Constitucional. Convención conservadora. Entonces la Convención Conservadora toma unas decisiones, se presentan, digamos, unos incidentes en el interior de la Convención, hay una candidata presidencial que se llama Marta Lucía Ramírez, eso va al Consejo Electoral. Al Consejo Electoral. Al Consejo Electoral. El Consejo de Estado en determinado momento, mediante una apelación, alguna reposición, algún recurso puede fallar, es decir, pasa más o menos como una especie de segunda instancia o no. No puedo hablar del caso Petro, no. Yo lo que le quiero de pronto recordar es lo siguiente. Usted que arrancó como magistrado de la Corte Constitucional cuando se expidió la Constitución del 91, ¿usted recuerda el cúmulo de tutelas que empezaron a llegar, de acciones constitucionales, tutelas populares, de cumplimiento de grupo, en fin? Claro, me llegó hasta una de habeas corpus. Bueno, entonces, usted recuerda toda esa cantidad de acciones. Es que yo lo que le quiero mostrar a usted y a los oyentes es que no es que la justicia dejó de trabajar ni dejó de administrar justicia, porque hay tanta congestión. Mire, doctor José Gregorio, yo quisiera que se hiciera un estudio en el país de cuántas acciones constitucionales se han interpuesto a partir de la Constitución del 91 para que vea por qué está congestionada la justicia, tanto en lo contencioso como en la justicia ordinaria. Entonces la culpa la tienen ahora las acciones constitucionales. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy dando una explicación del por qué se nos volvió tan lenta la justicia ordinaria. Es decir, veníamos trabajando con unas plantas de personal, con un cierto número de magistrados, de jueces que venían fallando lo que existía antes. No existía tutela, no existían acciones populares, no había acciones de cumplimiento, en acciones de grupo, en fin. Y entonces la gente tenía que irse a quejar al mono de la pila cuando le violaban sus derechos. No, es que yo no estoy diciendo que no hayan sido buenas. Lo que estoy tratando de mostrar es que ese cúmulo generó
una congestión para la cual la justicia no estaba preparada, lastimosamente. Bueno, Sí, la entonces justicia es no estaba cuestión preparada. de que no estaba preparada Sí. para las acciones de tutela, para las Exacto. acciones populares, para Pero las soy acciones una de cumplimiento. defensora de las acciones constitucionales. Yo creo Las que populares. por supuesto, yo creo que definitivamente han sido un elemento de defensa de los derechos invaluable. Claro. Pero la justicia, la verdad, no estaba preparada en ese momento y Pero eso entonces produjo una el gran problema congestión. debe enfocarse administrativamente y financieramente. Yo pienso que sí. Se cierran los micrófonos en La Balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.